Me pasa que hace como un año que empecé a ver esta serie, no puedo dejar de pensar en otra cosa que no sea el caos. Shut the fuck up! Shut the fuck up! Homeless guy? Hey, somebody fucking answer me! Fucking Sharpie! That fucking word! Fuck! Not a fucking fuck off my expo chef now! Minister, Will. Jardinera! Words coming out of my fucking mouth! Swear to God! All right, relax. Swear to God! Blow a fuse, all right? Una sensación de sentir que todo puede salir mal y una cercanía cálida hacia personajes o personas que no conozco ni existen, pero reflejan muy bien varios ámbitos de mi vida con los cuales empatizo más que antes o desconocía. Creo que en resumidas palabras eso causa ver El Oso. Sí, Chef, que en este video trataré de convencerte de que veas. Creo que es una de esas series que, si vos ves series, en unos años vas a arrepentirte de no haberla visto en su momento. Realmente es un pequeño fenómeno que conmueve, pero ¿qué la hace buena? ¿Realmente está tan buena? Bueno, realmente es una serie para pasarla mal. Sí, vos me estás recomendando una serie para pasarla mal. Bueno, va mucho más allá de eso. Sí, quizás no es lo mejor que te puedo decir para venderte una serie y que la veas, ¿no? ¿Por qué querrías pasarla mal? Bueno, va mucho más allá de eso. Este video sin spoiler planeo hacer una serie de videos sobre El Oso, en este contándote de qué trata la serie más o menos sin spoilearte para que la veas, analizándola un poco, y otro hablando de las 4 temporadas específicamente de cada una, pero en un solo video, y otro video sobre Fishes, el mejor capítulo de la serie, que es una cosa de loco. Si la viste la serie ya sabes cuál te hablo. Hay series que te atrapan con un giro de guión, con una muerte impactante o con una revelación espectacular, pero de ver hace otra cosa. Esta serie no te quiere sorprender, te quiere asfixiar, y no lo digo como algo malo, te quiere hacer vivir por dentro lo que sus personajes no pueden decir. Es una experiencia emocional intensa, tan intensa que por momentos se vuelve incómoda, y por eso también es tan valiosa. Desde el primer episodio te ponen en una cocina desordenada, tensa, como si vos mismo trabajaras ahí, pero esa cocina no es solo un lugar de trabajo, es una olla a presión emocional donde cada personaje trae su trauma desde antes, o así los iremos conociendo. Lo que parece ser una historia sobre chefs es en realidad una historia sobre ansiedad, duelo, depresión interna, culpa y reconocimiento. Una gota de mar en la historia. Lo loco es que nunca te lo dicen en voz alta, no hay monólogos explicativos, todo se construye desde lo no dicho. Los gestos, las interrupciones, los gritos que escondían miedo, los colores, la saturación de estos colores, los planos cortos o rápidos o plano secuencia. Si buscas algo medianamente corto que te entretenga, que sean también los capítulos cortitos, algo lindo para ver y medianamente pasan los capítulos te vas enganchando, no sé qué estás esperando. Gran guión, grandes actuaciones y una forma de dirección particular, una forma sucia y caótica de dirigir. Es una serie caótica donde lo importante es que uno se relaje con el estrés ajeno. Carmen Versato es un chef prestigioso que vuelve al restaurante de su familia para laburar ahí. ¿Escapando de algo? ¿Tratando de reencontrarse con algo? ¿Cambiando de vida? ¿Pero para qué? ¿Por qué? ¿Por cuá? Eso tendremos que ir averiguando. Mientras también conocemos a Sydney, una de tus futuros personajes favoritos, una chef que está buscando laburo y se va viendo sobrepasada por este lugar endemoniado y situaciones que se salen de control. Un laburo que la estresa, le hace mal, pero ella quiere progresar en sus sueños, mientras tiene a su familia y su propia vida detrás. Quizás te sientas identificada con ella en varios aspectos. Principalmente se trata de eso sumado a los personajes secundarios de esta familia ensamblada que se van mostrando mediante pasan los capítulos, y que tampoco deshacen el ritmo caótico de la serie. Vamos a hablar del aspecto psicológico, emocional y cinematográfico a continuación. Carmen vuelve al restaurante de su familia porque necesita hacerse cargo de todo. El punto de vista de la audiencia es él, Carmen o Carmi. Pero no será tan preciso este punto como creamos porque, como dije, no es una serie que te sirve en bandeja todo, que es explicativa. Se fue 6 a buscar a Lalo, no. Es de esas que vas a entender todo lo que pasa, pero por dentro. Quizás sientas que un capítulo no te contó nada, pero porque no lo hará de forma explícita, sino de forma implícita. Con sutileza. Es muy loco que una serie sobre chefs en una cocina medio marginal provoque estas cosas, provoque tensión sin la necesidad de una explosión o un ataque nuclear, no sé, sino con personajes grises, profundos, rotos, que están trabajando en un ambiente agotador que te ahoga. Entonces la serie busca que vos te ahogues también. Una vez te adentrás en la serie sentís que vos mismo estás laburando en El Oso. ¿Curándote? No, eso es para más temporadas, seguir mirando la serie. Es un efecto psicológico que causa la serie el desestresarte estresándote, también llamado eustrés o buen estrés. Según Gerald Font, el eustrés o el estrés positivo se activa en general frente a situaciones que requieren una respuesta más intensa y se presenta como un desafío que podemos afrontar o como algo estimulante para el cerebro que mejora la actividad cognitiva. Cumple una función adaptativa a los cambios que el medio va proponiendo y puede producir un desgaste normal y ocasional, pero la sensación predominante es de logro y de bienestar.
El oso causa esto, o también puede ser un partido de fútbol de tu equipo si solo todos salen más o menos bien. Es una serie que muestra estrés al 100%. Mal ambiente laboral, personajes caóticos, personajes buenos hundidos en personajes caóticos y un ritmo constante que te mantiene enganchado. Pero esto hace que uno no se estrese, sino que le causa eustrés. El estrés es para los personajes. Uno siente como una dosis de serotonina viendo esta serie, que plantea muy bien el aspecto psicológico de los personajes luchando por sobrevivir al trauma. No es una serie negativa tampoco a lo BoJack Horseman, no es por ese lado. La clave del oso es ir viendo cómo sanan mediante avanzan las temporadas. Se siente como si la serie tuviera vida propia y cada temporada es un proceso de hundirse o salir a flote. Y no todo es malo en el oso, sino que la ventaja y el gran motivo por el cual también veo esta serie es que te encariñás. A ver, las comedias provocan esto. Cuando vos ves una comedia, te reís y de repente te encariñaste con los personajes. Estás viendo la 6ª temporada de The Office y ya lo querés a Mike, lo querés a Jim, querés a Pam, querés a todos porque justamente te hacen reír y te sentís parte. Suena raro, pero te encariñás. El oso causa esto también. Debe ser por eso que en las grandes premiaciones a las series la catalogan siempre como una comedia. Cuando te aseguro que el oso no es una comedia, difícilmente te rías. Pero bueno, te encariñás. Y te vas a dar cuenta del buen desarrollo de personajes que tiene. Es muy probable que empieces odiando a la mayoría, no entendiendo los vínculos, quién es ese, quién es aquel, por qué ese es el primo de este y este gordito quién es, no entiendo nada, pero posiblemente ese personaje que tanta bronca te da y que pensás que es un boludo, quizás se convierta en tu personaje favorito. Te muestran la vidriera llena de personajes grises, complejos, problemáticos, autodestructivos, pero como si nosotros mismos fuéramos todos los días al oso, al final te terminás encariñando y los querés. Y los vas comprendiendo y vas viendo la madurez y desarrollo de cada personaje. Sydney, que es nueva en esta cocina y en esta familia, somos nosotros en la primera temporada, el espectador que se mete a este mundo desconocido que tiene que explorar con nosotros. Carmen es el trauma, el protagonista envuelto en una nube de hilos negros que lo van rodeando y que tiene que poder lograr comunicarse, entender, comprender, solucionar el restaurante mientras soluciona su propia vida. Pero ese también es un problema, Carmen no tiene intención de solucionar su propia vida. ¿Pero por qué? Quizás por una familia muy caótica y mucho caos que aún no conocemos, pero que sí lo haremos en la siguiente temporada. Paréntesis, hay capítulos del oso que podrían ser cortos tranquilamente. Hay uno en la primera temporada que tiene un plano secuencia de 18 minutos. Después hay otro en la segunda temporada que es el que dije al principio, que voy a hacer un video que se llama Fishes, que por favor, si vos no viste la serie, no googlees nada porque te aseguro que no querés spoilearte. Ver ese capítulo es cada tanto decir, no, mirá quién está acá. Lo que tiene el oso es que te presenta actores de primer nivel, actuando en la serie que no te esperás que estén ahí y actuando en primer nivel, onda... la creme de la creme. Entonces, spoilearte quién aparece en el oso, te juro que un poquito te puede arruinar. Es muy bueno sorprenderse. Hace poco vi este meme que decía cuando el oso tiene que hacer una reunión familiar en un capítulo y lleno de estrellas, es así. Y si bien el aspecto psicológico de la serie es increíble y probablemente llores o te sientas muy conmovido con capítulos, si alguna Swiftie está viendo este video, tiene que ver el oso, sino que en el aspecto técnico también es genial. La clave de la serie es generar tensión, incomodidad, y para lograr eso, compone planos incómodos. El encuadre no está limpio, hay una figura interrumpiendo el cuadro, te incomoda, planos secuencias larguísimos, como dije, hay un capítulo de 18 minutos de un plano secuencia espectacular, no hay respiro visual, reflejando el desgaste emocional en tiempo real, pero no solo los planos secuencia para generar cercanía y realidad, sino también cargado de secuencias con planos cerrados, cortes rápidos para generar tensión, planos cargados de colores azulados sucios, desgastados, donde notamos el sudor o las expresiones. De ver es una serie de reacción, donde la reacción de los personajes reaccionando a otros personajes será la clave. Será clave cómo vemos los puntos de vista en la serie. Logra algo muy genial, el montaje interno de la cocina, usa cortes rápidos, close-ups de comida, relojes, órdenes, rostros sudorosos y tensión sonora. Y luego fuera del fuego, fuera de la cocina, el ritmo baja, salen a tomar aire, respiran y uno siente que respira con ellos. Pero no solo eso, la música y la edición de sonido también es espectacular. Suenan temazos en deber. Suena un temazo de Radiohead en un momento, ¿no? Cargado de temazos y constantemente un sonido de reloj en los capítulos de tensión que te tensiona, ruidos de cuchillos, de olla, de tenedores, de cucharas, de platos, de todo. La serie sumerge muy bien la música con la ciudad de Chicago, que parece que le da vida propia. A mí Chicago siempre me chupó un huevo, nunca dije que me importa a mí Chicago, y ahora quiero conocer por el oso, porque la serie como que le da vida a la ciudad y está muy bueno el montaje que les hace. Y sin contar los sonidos de gritos y más gritos, sumados a una música de fondo que hace que no veas el oso, sino que sientas el oso. Pero así como hay tensos, también hay episodios puramente calmos donde parece que estás viendo otra serie, que entras en una relajación constante y te llega a reemocionar, te hace amarlos y sentir la calma con ellos.
Esta serie te genera sensaciones que otras series quizás no generen o sea muy difícil que lo logren. Los querés, te encariñás con los Versato y posta todos van a amar a estos personajes. Pero a pesar de todo esto no creo que sea perfecta para todo el mundo. Quizás puede pasar que no te enganche al principio, no creo que tenga un muy buen primer capítulo, el segundo también más o menos. A mí me costó un poco engancharme, pero algo dentro mío me dijo, che, vamos a seguirla viendo, ya fue, por algo rompen tanto los huevos con esto. Y menos mal que la vi. Quizás cuando la arranques a ver digas, no sé si la tengo que seguir viendo, no me engancha mucho. Yo te aseguro que la sigas viendo. ¿Viste el meme ese del chabón que va cavando y casi se cruza con diamantes? Si dejas de ver el oso, te va a pasar lo mismo. Te estás por encontrar con una cueva llena de diamantes. Si vos te la estabas viendo y no te enganchó los primeros capítulos, dale otra oportunidad que seguramente te guste. Aunque bueno, gustos son gustos, dijo una vieja y ya saben lo que hizo. Te puede no gustar, pero que la serie es buena, es buena. Para los que están mucho más adelantados, mucha gente dice que la temporada 3 del oso es una verga, que no les gustó un carajo. Yo la verdad que no entiendo esto, a mí me gustó muchísimo, me pareció re distinta, cada capítulo distinto, dirigido distinto. No sé, no entiendo, pero eso será tema de otro video, igual como dije, gustos son gustos. Ojalá pueda salir otro video si es que le dan like a este y bueno, se suscriben al canal o hablan del canal. Lo que te atrapa no es la trama, sino la intensidad. La ansiedad se convierte en una constante. Y si alguna vez sufriste estrés, ataques de pánico o simplemente ese nudo en la garganta que no se va, esta serie te va a conmover. Duele, pero no porque sea melodramática, sino porque es honesta, porque te pone frente a emociones reales, sin filtro. Y eso en las series es raro, es muy raro hoy en día, no sé, como que todo está servido en bandeja, todo explícito. La serie muestra cómo las personas usan el trabajo como una distracción para no pensar en lo que sienten, pero de ver no romantiza esto tampoco, ni en pedo. No dice trabajar es terapia, no, nada que ver, todo lo contrario. Lo que muestra es cómo, al evitar enfrentarse al dolor, ese dolor se acumula y termina explotando, a veces en forma de gritos, a veces en silencio y a veces simplemente colapsando. Lo más cinematográfico que tiene el oso no son sus planos ni su edición, es su capacidad de decir mucho sin decir nada. En una época donde todo tiene que ser verbalizado, donde todos sus personajes explican sus motivaciones, lo que quieren, lo que sucede, esta serie elige el camino opuesto, te muestra, te sugiere, te deja pensar. El episodio Forks del 7 de la temporada 2 se aleja del conflicto principal para contarte una historia más íntima, donde este personaje vive una transformación profunda, sin necesidad de explicaciones verbales, sino que entendés todo con cómo cambia su postura, su forma de mirar, la manera de hablar entre ellos, los silencios. Con eso cuenta el oso y eso es cine, carajo. Mírate el oso, mírate la primera temporada, si te gusta, venís y me decís, che, me gustó, van con la recomendación, y si no, bueno, no pasa nada. Te devuelvo tu dinero, no, mentira. Los primeros capítulos, como te dije, capaz no te enganchan mucho, pero te juro que tenés que darle una oportunidad porque la vas a pasar muy, muy bien. A pesar de todo lo malo que dije recién de cómo pasarla mal. Y vas a pensar, che, ¿cómo que 4 temporadas? Quiero un poco más, carajo. Pero bueno, vos mirale y después me contás. Suscribite y dale like si querés más videos así. Yo soy el Tateiro, esto es Coffee TV y el próximo diluvio nos volvemos a ver. ¡Chao! ¡Campeón del mundo! Escúcheme y espero que lo sea por muchos años. ¡Chao, pibe!